Atención, fanáticos del cine, si pensabas que la película de Joker 2 iba a romper todos los esquemas y a superar, obviamente, a la primera película, pues déjame decirte que no. Ahora sigue, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, así que en este video te voy a contar por qué Joker Folie à Deux o Joker 2 realmente no terminó por funcionar. Obviamente, amigo, todo esto sin spoilers, no te preocupes, así que quédate conmigo, vamos a responder el por qué, creo yo, no funcionó esta película. Y por supuesto, yo soy tu amigo Ronaldo, comenzamos. Razón número 1, obviamente la sombra de la primera película. Que aquí podemos decir que es la más obvia porque la primera película de Joker del 2019 del director Todd Phillips realmente nos entregó una obra maestra psicológica con el actor Joaquin Phoenix. Una película bastante ruda, bastante seria y bastante comprometida con el personaje del Joker y obviamente también se llevó todos los premios habidos y por haber. Y hasta aquí, amigo, obviamente todo muy bien, pero si intentas alcanzar el mismo nivel de perfección 2 veces va a estar un poco difícil. Porque siendo sinceros, las expectativas eran bastante astronómicas y no había manera de sorprender al público con una historia tan fresca, visceral como la original. Al grado que se llega a sentir un poquito como que esta secuela intenta recapturar esa magia perdida de la primera película, pero termina sintiéndose bastante forzada. Que claro, amigo, yo entiendo perfectamente la necesidad que tenía tanto Warner Media como también obviamente DC Comics por hacer esta segunda película, dado que el dinerito pues sí, no les viene nada mal. Pero desafortunadamente Joker de Folie à Deux se queda bastante corta con respecto a la original, así como también ese toque único de realismo sombrío que amamos en la primera película realmente no se siente en esta segunda. Y realmente la película no está mala, sobre todo técnicamente hablando, me parece bien dirigida, con buena fotografía, buena producción y obviamente también las actuaciones de Joaquin Phoenix y en este caso Lady Gaga son también bastante buenas. Pero desafortunadamente por momentos sí llegas a sentir que esta película es bastante innecesaria. Razón número 2, el giro musical que realmente no convenció. Que aquí seguramente varios de ustedes que me conocen saben perfectamente que nunca me han gustado las comedias musicales y era obvio que esta parte no me iba a gustar, pero sorprendentemente realmente no estuvo tan mal como yo pensaba. Y sí, hay algunos números musicales que funcionan, pero hay algunos otros que dices como que realmente yo los hubiera quitado y a lo mejor con eso hubiera estado un poquito mejor la película. Y obviamente aquí Lady Gaga y Joaquin Phoenix también lo hacen bastante bien, aunque en el caso de Joaquin Phoenix sí se siente un poquito raro cantando, pero digámoslo así que también le echó todas las ganas y creo que también hizo un buen trabajo. Pero el problema está aquí en que las transiciones entre el drama oscuro y los números musicales obviamente desentonaban bastante y te sacaban mucho de la historia de la película y obviamente no conectabas con los personajes principales. Lo que obviamente, amigo, no pasaba en la primera película, aunque sí tuvimos el número musical del Joker bailando en las escaleras y quedaba bastante bien en esa película, pero en esta película me parece que hubo números musicales de más. Y para colmo, estos números musicales tampoco son tan memorables como uno quisiera. Así que para mí, desafortunadamente, estos números musicales simplemente rompían la intensidad emocional y te alejaban realmente de la inmersión de este drama oscuro. Muy bien, de hecho esto pasemos a la razón número 3, que para mí es la principal razón del por qué no funcionó esta película. Porque realmente las otras 2 razones anteriores podrían pasar, digámoslo así, pero en este caso la tercera razón para mí es que realmente la idea, el concepto de esta secuela no funcionó. Es decir, la ejecución es bastante buena, como dije, realmente no falla, la película técnicamente está bien, pero la idea y el concepto y la decisión que tomaron hacia dónde querían dirigir esta segunda película fue lo que para mí no funcionó. Que obviamente, amigo, la idea me pareció bastante atrevida por parte del director Todd Phillips y obviamente entiendo perfectamente que quiso llevar esta película a otro lado completamente distinto de la primera película. El problema fue hacia dónde quisieron dirigir esta secuela que en vez de ayudar, digámoslo así, a la primera película, realmente la viene a despostillar. Que realmente, siendo sincero, al final de esta película yo no tuve tanto problema con eso porque soy comiquero y entiendo perfectamente de dónde viene. Quizás no es la parte que más me guste del Guasón, pero ok, la entiendo
pero obviamente la gente que no sabe nada de cómics sí se va a sacar mucho de onda. El problema está en que le quita brillo o despostilla, como quien dice, a la primera película, y eso es lo que quizás a mí no me gustó ni me funcionó. Así que ya cuando veas el final, amigo, ya entenderás a qué me refiero, así que nos vemos en el siguiente video. Obviamente no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos, eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo y te recomiendo también este video con los 3 secretos ocultos de la película Karate Kid 2 de 1986. Nos vemos en el siguiente video, gracias por el apoyo, bye.